poder acompañar las acciones para que ellas mismas y puedan contar su historia. ¿Esta quién es? Incluso poder ser parte de nuestros programas. Y estas son algunas de las situaciones que entendemos, creando alianzas con actores públicos y privados, investigando sobre la trata. Y hoy, esta exposición de arte, de pintura, de poesía, de novelas, son un ejemplo de este espacio que ha motivado a cada superviviente protagonista de esta historia y a la reflexión sobre esta problemática concreta de la trata al día de hoy. A ellos dejo también algo más de información sobre diagonía, que se han asociado y que ahora han hecho esta relación, que se nos Rodríguez, que ya dan paso ahora mismo para que nos puedan explicar. Es un proceso que lleva 5 años y que varios libros que están en su espacio y que son realmente increíbles para poder entender y reflexionar. Gracias, Ana. Es un placer trabajar contigo siempre. Sí. Y bienvenidos a todos. Yo soy Kim Peters. Soy Marcy Renee. Yo soy artista. Soy escritora. Y somos dos artistas. Somos dos voces. Y somos las Strawberry Girls. Hablo español, pero mi español es poco limitado. Lo siento. Es mejor para mí y para vosotros si hablo en inglés y tengo conmigo una traductora maravillosa. When our families first arrived in Spain, human trafficking was not at all on our radars. Cuando llegamos nuestras familias aquí a España, la lucha contra la trata de personas no cuadraba nada dentro de nuestro plan. We thought human trafficking happens on that side of the world. It doesn't happen on our doorstep here in Spain. Pensábamos que la trata existía, pero más allá de no cerca de nosotros. And one day, a safe house here in Madrid called me and asked if I could come in and do Arabic translation for a human rights lawyer because they had just received a Moroccan woman and she couldn't speak a word of Spanish. Un día, una casa de acogida se enteró de que más se habla el árabe marroquí. Entonces la llamaron para traducir para una chica que recién había llegado de Marruecos y no hablaba ni una palabra. And when I met the safe house director, she said that they were seeing an influx of Moroccan women being rescued out of the brothels and none of them could speak a word of Spanish. Cuando ella conoció a la directora de la casa de acogida, ella le dijo que habían visto un incremento tremendo en las mujeres marroquíes que iban viniendo a la casa de acogida. And the woman I met that day was named Habiba. Y la mujer que conoció ese día se llamaba Habiba. And we would like to pause for a moment. And as a symbol of stepping into Habiba's shoes, we want to invite you to imagine for a moment if you could step out of your shoes and step into Habiba's shoes. Imagine her life as you listen to her story. Queremos tomar este minuto para invitarlos a acompañarnos, a quitarte los zapatos y ponerlos de Habiba. Queremos que imagínense cómo sería la vida de ella. We have put on babouche, which are traditional Moroccan slippers. Marcy y yo hemos puesto los babouche, que son los zapatos más típicos de Marruecos. So listen and imagine. Entonces queremos que escuchen e imagínense. Habiba told me her story. She was a 41-year-old woman. She was uneducated. She was illiterate. She couldn't read and write. And she was from a small mountain village in southern Morocco. Habiba le contó su historia a Marcy. Tenía 41 años, sin educación, analfabeta y entre los más pobres. Vivía en un
viviendo al sur de Marruecos por las montañas. And she said one day, when she was about 9 years old, she turned on the television and she saw a movie about Jesus. And she said, that day, I met the man in white and I fell in love with him. Un día, cuando tenía alrededor de 9 años, encendió Javi la televisión y vio una película sobre Jesús. Y dijo, conocí ese día al hombre de blanco y me enamoré de él. And she went out and gathered all the little girls in her village and she said, come and see this man Jesus. Salió a buscar a todas las demás niñas de su pueblo, diciendo, venid a ver este hombre Jesús. And they watched this movie just mesmerized. And then someone walked into the living room, shut off the TV, and said, we'll never talk about Jesus again. Vieron la película, hipnotizadas, hasta que un hombre entró en la habitación, apagó la tele y dijo, jamás volveréis a hablar de Jesús. So Habiba never talked about Jesus. She never thought about Jesus until jump 30 years forward. Entonces, Habiba nunca más habló de Jesús, ni pensó en Jesús. Pero vamos a saltar 30 años adelante. Habiba was a widow. And in her Arab culture, as a widow, she would never marry again. So she was stamped with shame. Habiba era una viuda y como viuda en su cultura jamás iba a volverse a casar. Entonces estaba estampada con la vergüenza. And she had one son, but because she was among the poorest of the poor, she couldn't feed him. So she had to go back and live with her parents. Again, she was stamped with shame. Era ella demasiado pobre para darle de comer a su hijo. Entonces tuvo que regresar a vivir con sus padres. Y otra vez estaba estampada con la vergüenza. And then one day, Habiba heard about a wonderful opportunity to go to Spain to pick strawberries in the fields for a few months. She could at last feed her poor family. Un día Habiba se enteró de una oportunidad increíble de irse a España a cosechar fresas. Por fin podía proveer para su hijo. If I were in Habiba's shoes, I would sign up. Wouldn't you? Si yo estuviera en los zapatos de Habiba, yo me apuntaría. ¿Y tú? So a few months later, Habiba boarded a boat to go from Tanger to Algeciras, and she wasn't alone in the boat. There were many other Moroccan women with her. They were all going to El Dorado, the land with streets paved with gold, to pick strawberries. Unos meses después, subió Habiba y muchas más mujeres marroquíes desde Tánger hacia Algeciras. Iban todas a El Dorado a cosechar fresas. And upon arriving in Algeciras, they were divided up into buses to be taken out into the camps in Huelva. But none of these women could speak a word of Spanish, so it was as if they were blind and deaf. They were vulnerable, and they were at the mercy of everyone and everything. Aterrizar en Algeciras. Estaban ellas separadas en grupos para subir a varios autobuses para ir a los campos en Huelva. Ninguna hablaba castellano. Era como si fueran sordas y ciegas y eran vulnerables. And Habiba told me that her back hurt because for 10 hours a day, she had to lean over with a flat back and a plastic basket strapped to her back to pick strawberries off of the ground. Le contó a Maxi Habiba del dolor de espalda tremendo que tenía ella diario, trabajando 10 horas cosechando fresas, pero con una cesta plástica en la espalda. Because you probably know that strawberries do not grow on trees, they grow on the ground. Como sabéis todos, las fresas no crecen en los árboles, sino que crecen en el suelo. And
We don't know what the living and working conditions are like in all of the strawberry camps in Spain, but we know that the United Nations has shed light on the inhumane conditions of many of the strawberry camps. No sabemos las condiciones en todos los campamentos, pero sí las Naciones Unidas han revelado que son inhumanas las condiciones en muchos de los campamentos. Habiba received very little money that she was promised. And if she had signed a contract, because Habiba couldn't read and write, just like most of the women, she would not have known what she was signing. Para Habiba no recibió el dinero que le habían prometido. Aun si hubiera firmado un contrato, al no poder leer, no hubiera entendido nada de lo que firmara. So one day, another Moroccan woman in the camp approached Habiba and said, "Hey, I can get you a better job, a nicer place to live, more money, and residence papers, so you can live in Spain long term and you can keep sending money back to your poor family in Morocco." Un día una mujer marroquí se le acercó a Habiba para decirle, mira, yo conozco a alguien que nos puede dar mejor empleo, mejor alojamiento, mejor jefe y también permiso de residencia para que pudiera trabajar en España a largo plazo y enviar dinero a su familia en Marruecos. If I were in Habiba's shoes, I would sign up, wouldn't you? Si yo estuviera en los zapatos de Habiba, yo me apuntaría. ¿Y tú? So that night, Habiba went with several other Moroccan women with a Moroccan man, and they drove through the night. Esa misma noche, Habiba con otras mujeres marroquíes subieron a un coche con un hombre marroquí y conducieron por la noche. And a few hours later, Habiba was dropped off at her new house in Almeria. She had no idea that she was about to step foot into a brothel. And outside of a miracle from God, once a woman steps foot into a brothel, she will not get out. Unas horas después llegó Habiba a su nuevo hogar en Almería. No tenía esa ni idea de que estaba pasando por la puerta de un prostíbulo. Y una vez que entra una mujer en un burdel, salvo un milagro, no saldrá. Habiba saw torture, and she even saw death. She was forced to take drugs and drink alcohol, things that are absolutely forbidden in her Arab culture and religion. And she was forced to have sex day and night in the house, in the bars, in the streets, everywhere. Habiba vio la tortura, hasta vio la muerte. Le forzaron a ella a tomar drogas, beber alcohol, las cosas que son completamente prohibidas en su cultura y religión. Ella tuvo que tener sexo con hombres día y noche, en la casa, en bares, por doquier. And I leave you with one very disturbing image, and that is of a filthy mattress on the kitchen floor and men lined up at the door. Os dejamos con esa imagen, un colchón sucio en el suelo de la cocina, con hombres haciendo cola por la casa. Habiba had to pay her food and her lodging with sex. And her nice house was a bedroom. All the windows were boarded up, and even the light bulb in her room did not work. Habiba is still afraid of the dark today. Habiba tuvo que pagar su hospedaje, digamos, con sexo. Su nuevo hogar consistía en una habitación con la ventana tapada, sin bombilla, no había luz y hasta la fecha todavía tiene miedo ella de la oscuridad. Habiba was terrified to leave, just like all those other women, because when a woman steps foot in a brothel, she arrives with a debt on her head, a debt that she can never pay. Habiba tuvo miedo, como todas las demás mujeres, y cada mujer pasando por la puerta de un prostíbulo tiene una deuda inmensa sobre ella
y es una deuda que nunca, jamás puede pagar. They have death threats on their lives and on the lives of all of their family back in Morocco, their parents, their children, their siblings. And if a woman dares to try to leave or ever tells the secrets of the trade, she may be killed. Muy a menudo son amenazadas. La vida de sus seres queridos está amenazada, la de sus padres, sus hermanos, su familia en Marruecos. Si intentan salir o si hablan de estos secretos, pueden ellos también ser matadas. But God. But miracles still happen. Pero Dios, sí, suceden milagros. One day, 2 women arrived at Habiba's brothel. They were a part of a national rescue system. Un día llegaron 2 mujeres conectadas a la red de rescate al burdel de Habiba con comida. They heard Habiba's cries for help behind those closed doors. Habían escuchado el llanto de Habiba tras las puertas cerradas. And that day was a miracle because Habiba was alone in the house. Y ese día sí sucedió un milagro porque estaba sola ella en la casa. So she invited the 2 women in and she showed them her bedroom with no light. And they gave her a card and they said, if you want out, we'll get you to a safe place. Ella invitó a las 2 mujeres pasar por la casa y les mostró su habitación sin luz. Y ellas dieron una tarjeta recibida y dijeron que si quería dejar el prostíbulo, solo había que llamar. And Habiba said, I didn't know who those women were. I didn't know if I could trust them, but I saw light and I knew I needed to follow. Dice, no conocía a las mujeres para nada, pero vio en ellas que había luz, y así es la que quería seguir. Any place could be better than the brothel. Cualquier lugar iba a ser mejor que este. So the next day, Habiba called the number. They had a meeting place, and she walked out of that place of darkness and hell. El día siguiente, Habiba llamó al número y dejó este infierno. Habiba was rescued and eventually placed in a safe house with Diaconia and Anna. Entonces Habiba fue rescatada y luego fue transferida a una casa de acogida de diaconía con nuestra querida Ana. And Habiba said, I didn't know who these people were, why they loved me, why they cared for me. She said, I think that Jesus people rescued me. Le dijo que aunque no conocía a esa gente, sentía segura, amada, y dijo que la gente de Jesús me rescataron. They gave me new pajamas and a clean toothbrush and a nice bedroom. She said when she walked into her bedroom, the first thing she did was switch on the light. And the light bulb worked. Le dieron a ella nueva pijama, un cepillo de diente, una habitación limpia, y la primera cosa que hizo ella al llegar a su nueva habitación fue de prender la luz, y funcionó la bombilla. This was a place of light. This place was a place of light because there was the love of Jesus in that house. There were people in that house who loved Jesus and who loved Habiba. Este era un lugar de luz. Era un lugar de luz porque el amor de Jesús estaba en este lugar. La gente que estaba en esa casa amaba a Jesús. And one day I asked Habiba if she wanted to hear stories about Jesus. And she said yes. Le preguntó a Habiba si quería escuchar historias sobre Jesús y la Biblia. Y ella dijo que sí.
Because Habiba was illiterate, she couldn't read and write. I put oral Bible stories on her phone for her to listen to, and she loved listening to those stories. Habiba era analfabeta, Marcy le dio historias bíblicas orales para que les escuchara en su teléfono en árabe y le encantaba escuchar estas historias. And a few weeks later, I took Habiba to an Arabic church in Madrid, and there was a Moroccan woman who was giving her testimony. She had decided to follow Jesus. And when the woman was getting baptized, Habiba went up to the pool, and I thought she was going to jump in. Unas semanas después la llevó Marce a una iglesia árabe en Madrid, donde escuchó el testimonio de una mujer marroquí que había decidido seguirle a Jesús. Y Habiba, cuando la mujer se bautizó, Habiba se acercó a la piscina y quiso saltar dentro. The next day, Habiba made a life-changing decision to follow Jesus because she was in Spain and she had the freedom to choose her own path and her own faith. Al día siguiente, Habiba tomó una decisión que le cambiaría la vida, seguirle a Jesús. Y aquí en España tenía ella la libertad de elegir su camino y su fe. So Habiba is still on a very long journey of healing, emotional, physical, spiritual, mental. Ese día empezó Habiba el proceso largo de sanidad, tanto emocional como mental, espiritual, física. But for Habiba, it's the love of God through Jesus Christ, who is her source of healing and what has brought her from darkness to light, from death to life, and from slavery to freedom. It's Jesus. Para Habiba, el amor de Dios a través de Jesucristo es la fuente de su sanación y de su camino de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida y de la esclavitud a la libertad. Sadly, 4 months after Habiba was rescued, she was diagnosed with metastasized cancer. But Habiba is a warrior and she is battling cancer. It's been 5 years. I ask you to pray for Habiba. 4 meses después de que fue rescatada, Habiba fue diagnosticada con cáncer por todo el cuerpo. Pero es una mujer muy fuerte y continúa batallando contra el cáncer. Han sido 5 años. Hay que orar por ella. So as I journeyed with Habiba and began writing her story, our journey to El Dorado, one day we were out on a bench and people were walking by and I said, Habiba, nobody knows who you are or know what's happened to you. We need to tell them your story. Entonces Marcy empezó a escribir la historia de Habiba. Y un día estaban sentadas viendo el mundo pasar y le preguntó Marcy a ella, no hay ninguna persona aquí que sabe quién es y por qué, por lo que has pasado. Creo que tienen que. So she looked me in the eyes that day and she said, tell them my story. Le miró los ojos y le dijo a Marcy, cuéntales mi historia. So that's what we've done today. That's what we do. We tell Habiba's story and the stories of all of the Strawberry Girls. Entonces eso es lo que estamos haciendo, contando no solamente la historia de Habiba, sino todas las chicas de las fresas. I thought it was an isolated story. I thought it was just one Moroccan woman who had been lured into human trafficking from the strawberry fields. Pensó Marcy al principio que era una historia única de Habiba, que era aislada de la trata de mujeres marroquíes. As I kept going back to the safe house to translate for the Moroccan women, I kept hearing the same stories and the same pattern, where the point of entry for these women was through the strawberry fields and the circular migration system between Morocco and Spain. Pero resulta que cuanto más tiempo ayudaba ella en las casas de acogida, más historias escuchó de chicas quienes habían venido por los campos de fresas, por el programa circular entre España y Marruecos. So I began calling these women the Strawberry Girls. Empezó ella a llamarles las chicas de las fresas.
Ahora, después de hablar con Marcy y yo, al escuchar la historia de Javiva, le pregunté si podía dar, porque me estaba naciendo en el corazón este deseo de ayudar. Pero siendo artista, no sabía yo cómo, más que pintar retrato. Entonces, hablando con Marcy, me dijo que sí, pero más que un solo retrato de Javier, imaginaba un libro entero lleno de relatos, poesía, arte para contar la historia de las chicas y batallar la trata de personas. Y hace 2 años ya, desde que empecé yo a pintar y Marcy a escribir, y no sabíamos que al final tendríamos más de 80 horas de arte y 4 libros. El camino en los zapatos de las chicas para viajar desde Marruecos hasta los campos de las fresas, del burdel hasta la casa de acogida y a la vida abundante y hacia la libertad. Y las chicas de las fresas, como cualquier víctima de la trata, no tienen plataforma, poder ni oportunidad de contar sus historias. Y por eso estamos aquí contando su historia a través del arte y relatos. Somos su. Esa expo nuestra es dedicada a Javiva y ella es la chica génesis del proyecto y de todas las chicas de las fresas. Entonces te invitamos a reflexionar, a dejar que las imágenes te hablen. Mira, escucha, siente y luego prepárate para responder. Y para concluir, os dejamos con 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es mi papel en la historia de las chicas de las fresas? Y la segunda es esta. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? Gracias. Gracias, chicas. Muy bien, muchas gracias. Merci. No. Vale, pues yo brevemente os voy a contar un poquito acerca del proceso creativo que me ha inspirado al tema que a continuación después vamos a poder interpretar. Así que lo he resumido ahí en unas fases, pero voy a contarlas brevemente, ¿sí? Muchos de los profesionales que nos dedicamos a lo social y en este área somos impactados a nivel personal. No seríamos personas si no fuera así. En este sentido, he tratado de resumir en estas fases lo que me ha llevado a poder componer sobre esto y ha sido un poco también la necesidad de expresar con la voz y con la música y poder llegar a contar esta historia. Inspirada, por supuesto, en esta primera fase en la vida de Javiva, que me ha tocado a nivel personal por diferentes motivos, que también ha conllevado un crecimiento personal y espiritual. Después de esto empecé a investigar y a reflexionar sobre el fenómeno de la trata y me he nutrido de diferentes expresiones artísticas, por supuesto de las obras de Kim y Mercy, de ese libro de En búsqueda del dorado, que hoy tenéis en español, muchas gracias. Cuando empezaron las madres del colegio a llamarme Andrea, yo decía, no, yo no soy Andrea, y porque Mercy son nombres ficticios. Os animo a poder leerlo en alguna ocasión porque es el detalle, ¿no? Es como si estuvieras hablando con Javiva y te cuenta la historia. Y también estuve investigando sobre este fenómeno, leyendo documentos oficiales. Y después, los artistas necesitamos algunos momentos de parar, ¿verdad? Y quienes me conocéis sabéis que paro poco, para poder incubar las ideas. Y a veces esta incubación, que lo he llamado así, es una desconexión durante un tiempo del problema. Pueden ser días o meses o semanas. Mi periodo de incubación fue cuando tuve el privilegio de poder viajar este verano a Bolivia con unos hermanos que se llaman de The Project, que también juntan el arte y la música, y poder ver cómo es una herramienta para sensibilizar. Y allí, a 4.000 metros de altura,
tuve la siguiente fase, estoy resumiendo, de iluminación, lo que se llama, habréis escuchado este momento eureka, cuando te viene una idea y dices, tengo que escribir sobre esto, ¿no? Y ahí fue la creación de la canción que vais a poder escuchar a 4.150 metros de altura, cuando me faltaba el aire. Me vino esta inspiración y sí que entendí que era algo de parte de Dios, diciendo, compón algo. Así lo he entendido, así que me inspiré en el Salmo 56, que habla del coleccionista de lágrimas, con uno de los poemas de Mercy, hemos escuchado aquí también de lágrimas, donde el Salmo nos habla de que Dios recoge las lágrimas y que no se olvida de ellas. Y esta es parte de la historia de la canción. Y decidí que fuera un palo del flamenco, porque me gustan muchos estilos de música, pero nada me llega al alma como el flamenco. En ese sentido, estos cientos tangos que muestran un poco el proceso de poder empatizar con los sentimientos que Jaquima nos transmitía y a nosotros, a todo el equipo de voluntarios, de profesionales, y muestran el recorrido de ella como víctima, superviviente y como alguien que ahora puede abrir su boca y ser agente de cambio, contar su historia. Y sabemos que es la primera que va a empezar a hablar, pero que detrás van a venir otras mujeres. Y esta composición muestra este proceso, ¿no? Después, como parte de implicar a otros y sensibilizar, viene esta fase de colaboración creativa. Hay algunas personas que vais a conocer hoy a las que mostré la letra de la canción y compartí mis ideas con otros miembros del grupo musical para afinar la letra, enriquecer este proyecto con sus aportes y también como estrategia de sensibilización. Y después, pues, estuvimos ensayando la canción, experimentando, y esta fase fue crucial para probar y ajustar antes de la versión final. Surgieron nuevos matices en la interpretación vocal, instrumental. Experimenté con el ritmo, la cadencia, la manera en la que la música evocaba el peso emocional de cada parte de la historia, de este proceso. Y después de esto, ya casi al final, hubo un pulido, digamos, de estos matices, de los acordes, de los espacios. Y antes de esta interpretación pública, se produjeron estos ajustes finales con pequeños detalles, duración de ciertas pausas, el énfasis en cada palabra, el cambio de tono, todo tiene un significado en los distintos tangos que vais a escuchar hoy. Finalmente, hoy vais a poder escuchar esta creación que nace de haber sido afectada como profesional, como trabajadora social por esta historia y que espero que hoy podáis también recibirla y entender el proceso que esta persona ha pasado y que hemos tenido el privilegio de acompañarla en todo este proceso creativo. Muchas gracias. Bueno, en realidad ella ya se ha introducido al siguiente acto, pero lo queremos hacer también de manera oficial, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a disfrutar de otra disciplina artística de la mano de una agrupación musical que se ha unido para esta ocasión, Duende y Justicia. Vamos a escuchar dos palos de flamenco que se unen, cientos tagos, que nacen de la afectación emocional a nivel personal, que ha impregnado todo este proceso que hemos escuchado. Este género flamenco, con su riqueza de matices, evoca tanto la lucha interna como la resiliencia da viva, haciéndonos partícipes de su viaje emocional. Cada acorde, cada nota está tejido con el hilo de sus experiencias, transmitiendo esta mezcla de dolor, esperanza y superación, que ha sido el corazón de este proyecto. Así que ahora les invito a abrir sus corazones y dejarse llevar por esta interpretación especial que nos ofrece una mirada íntima y conmovedora a través del arte. Que la música sea el eco de todas las historias que han confluido hoy aquí. Con todos ustedes, Duende y Justicia y el coleccionista de lágrimas.
Deep marks across my face, across my body, outside. Deep marks across my heart, across my soul, inside. Poor, illiterate, uneducated, oppressed, sold, work slave. Beaten, exploited, bruised, broken, stolen, sex slave. Trapped, haunted, tortured, used, shattered, victim. Seen, found, rescued, ransomed, saved, survivor. Restored, valued, honored, redeemed, healed, miracle. Deep marks across my face, across my body, outside. Deep marks across my heart, across my soul, inside. Now filled by his hand, filled with his glory, I now have scars of glory. Nunca vivió tantas lágrimas, fluye de un pozo profundo, nunca vivió tantas lágrimas. Me inclino tu cara con tu corazón y empezó. Viva, mantente viva. Mantente viva de lágrimas y un rayo precioso de la vida. De lágrimas y un rayo en los se mantuvo hasta paz y juntas caminarán tu libertad, mi hermana, tu libertad, mi hermana, recuperar tu sueño.
Contra libertad y contra tu historia, otras mujeres hablarán y la justicia será y otras te seguirán. Y eres tú la que inicia y otras te seguirán. Sin nombre, de sin nombre a mujer nombrada, de la vergüenza a la honra, de silenciada, escuchada, de cautiva, rescatada. Y esperanza tiene, y esperanza tiene, de cautiva, rescatada, superviviente fue, drogada, nutrida, superviviente tú eres. No me llames pobrecita, no me llames esclava, ni de linda soy la vida, soy la que ríe y baila, soy la que ríe y baila, sueño con nuevos comienzos, puedo ayudar a los míos con estos buenos sueños nuevos, ya quien me tendió la mano. Estos buenos sueños, no me detendré, no me conformaré, tiraré para adelante, no me detendré, no me conformaré, tiraré para adelante, no me detendré, no me conformaré, tiraré para adelante, no me detendré, no me conformaré, tiraré para adelante, no me detendré, no me conformaré, tiraré para adelante, no me detendré, no me conformaré, tiraré para adelante.
Pues la verdad que ha sido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que ha sido un tiempo realmente inspirador, realmente motivador y realmente impactante. Es verdad que nos hemos comido un poquito de tiempo del programa, pero sí que queríamos dejar la oportunidad de si alguno de vosotros quiere formular alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. ¿No os animáis? Igual es que estáis impactados como yo. Bueno, pues no vamos a forzar tampoco el momento. Sí que quería agradecer una vez más este tipo de encuentros, el segundo año consecutivo. Quiero agradecer a la Conferencia Episcopal, Confer, Justicia y Paz, Caritas y a Diaconía, porque creo que nos estamos uniendo en una causa que es muy importante. Creo que también desde nuestros ámbitos profesionales estamos haciendo el trabajo lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, pero cuando además encontramos ese punto de unión que es la fe o el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Para poder también impactar a esta sociedad, no puede ser menos que enriquecedor y la verdad que un placer. Ojalá sigamos caminando juntos en esto y aportando todo lo que podamos. En este sentido, muchas gracias por asistir, muchas gracias por venir. Quiero simplemente reiterar una vez más que el arte habla un lenguaje que desde nuestros ámbitos profesionales es muy difícil poder impactar. Nosotros podemos aportar muchos testimonios, mucha teoría, mucha academia, mucha investigación. Seguiremos haciéndolo porque es muy necesario, pero el arte llega donde muchas veces todos estos ámbitos no llegan. Y además el arte tiene una característica que para mí es especialmente interesante y es que alcanza escenarios muy grandes, pero también escenarios muy pequeños. Y yo creo que tenemos que poner en valor los escenarios pequeños, porque hablando de tú a tú, generando pequeñas conversaciones es realmente donde se impactan vidas. Los escenarios grandes también son importantes, el poder tener voz y ser altavoz en espacios grandes es importante, pero no menospreciemos los espacios pequeños, no menospreciemos lo que el arte y nuestras conversaciones pueden generar en el corazón de mucha gente y que eso es lo que de alguna manera también nos va a seguir ayudando a luchar contra la trata, contra la esclavitud, generar conversación, generar preguntas y sobre todo generar ganas de aportar. Muchas gracias por venir. Esperamos vernos en la próxima y mientras tanto nos toca seguir luchando y seguir alzando la voz por aquellas que no pueden. Gracias.